Está preparando. Listo. Hola. Hola, hola. Hola a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Tania Pérez. Bienvenidos. Yo soy, me presento rapidísimo. Soy directora de Mom Advisor y durante estos meses estamos haciendo un especial de educación no tradicional que se llama School Fest, en donde estamos platicando con varias escuelas de pedagogías no tradicionales para que nos cuenten un poquito de qué se trata cada pedagogía y un poquito, bueno, más de qué, cómo es su escuela y que la conozcan ustedes un poquito más, para que si esta es una opción que ustedes ven como que les hace sentido en sus vidas, pues puedan acercarse a las escuelas y platicar ya directamente con ellos, que vayan a conocer las instalaciones, etcétera, ¿no? Y hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Natalia Monterrubio y a Edith López, ambas de el Federico García Lorca. Ahorita nos van a platicar un poquito más, pero el García Lorca es una escuela Waldorf que está en la Ciudad de México, en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Ambas son maestras Waldorf, pero además son maestras formadoras de Paideia, que es la formación de maestros Waldorf. Ahorita nos platican un poquito más. Y Edith además es asesora de el Federico García Lorca. Pues bienvenidas, bienvenidos a todos los que se están conectando también. Bienvenidas Edith y Natalia. Hola, Pues muchas muchas gracias, gracias. Tania. Buen día. Buenos días. Oigan, pues si quieren presentarse un poquito más y si me quieren platicar qué es esto de la formación, bueno, no de la formación, de quiénes son ustedes. ¿Quién quieres que empiece, Tania? La ¿Te que da lo mismo? sí. Empieza, Nat. Bueno, puedo empezar yo. Ok. Bueno, pues yo soy Natalia Monterrubio, soy maestra Waldorf. También soy ilustradora, artista plástica. Y al mismo tiempo con todo eso, pues hago equipo con Edith y con otros maestros muy maravillosos para pues formar maestros Waldorf y personas que quieran pues como comenzar el camino de la educación que considero yo más responsable, que tiene que ver con la pedagogía Waldorf. ¿Desde hace cuánto tiempo eres maestra? Desde hace 9 años soy maestra aquí. Vamos a cumplir nuestro 9º año de la primaria. Entonces, pues ya desde aquel entonces estoy Ok. por aquí. Pues qué padre. ¿Y Edith? Pues yo soy Edith López, estudié letras, literatura en la UNAM, pero tengo 32 años de ser maestra Waldorf. Wow. Es un largo camino, un camino de vida en realidad. Yo hice la formación en Inglaterra, perdón, en Enfield School, una escuela Waldorf, pues que existe, que se reabrió ya definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, también con un largo camino, y luego trabajé 8 años en Tenerife, España, en un jardín de infancia Waldorf. Mi especialidad es el jardín de infancia, aunque también hice estudios o cursé estudios sobre la primaria, y Okay. ahorita como dijo Nat, pues estamos trabajando también, aparte de que yo apoyo al García Lorca asesorando a las maestras, también estamos trabajando en una formación de maestros Waldorf, tomando en cuenta que en la actualidad pues hay muchas escuelas que se están abriendo, hay mucho interés de parte de los padres y hay mucha necesidad de maestros y maestras que se Sí, formen en esta pedagogía. sin duda. Qué padre. Pues bienvenidas, oigan. Déjenme darle la bienvenida a Vanessa, Sharon. Dice que hola. Lili, bienvenida. Qué bueno que te estás sumando. Y quería que me platicaran un poquito qué es el García Lorca, qué grados tiene, cuántos alumnos hay más o menos por grupo. Ok, pues bueno, el García Lorca es una escuela que en sus inicios muy remotos, en el año 1982, abrió sus puertas. Recientemente tuvimos nuestra fiesta de 40 aniversario. Entonces, bueno, el García Lorca es, digamos, una escuela ya bien establecida y bien
sentada con sus añitos, que bueno, que con el paso del tiempo, como todo ser vivo, sufrió o tuvo este proceso de transformación en donde hizo un viraje hacia la pedagogía. Pues sí, Se fue, ¿verdad? Un estás poquito. congelando, ¿verdad? Sí. Comenzamos, o cuando se comenzó a hacer eso. Se Me estoy está un trabando, poco ¿verdad? congelando. Sí, a ver. Ya me descongelé. Ya te descongelaste. Ya. Ok, ¿en qué parte se quedaron? Que hizo la transición a Waldorf. Que hizo la transición a Waldorf hace aproximadamente 15 años. Decía Ujú. yo que parece irreal porque es mucho tiempo ya, pero pues en efecto así fue. Creo que me volví a trabar, ¿verdad? No, estás bien. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Ah, ok. Es que las veo trabadas ahora a ustedes. Pero bueno, eso y bueno, a propósito de los grados o de los grupos, pues tenemos desde chiquitos de maternal hasta sexto grado. Y me preguntaste por el número de niños, ¿por el número de niños? ¿O Sí, todavía no me lo pregunto? sí, por número de niños por grupo. Creo que se volvió a... Sí, está fallando la señal. No sé si se va a tener que mover un Son poquito. dos. Fíjate, Nat, que está fallando tu señal. Igual si quieres, te pregunto a ti, ¿no? Y en lo que Nat se descongela, si quieres, ella que les dé el número exacto de niños, yo no lo tengo, pero si quieres hacerme preguntas sobre la pedagogía Waldorf, con mucho gusto. Sí, si quieres, un poquito para que nos platicaras qué, o sea, de qué se trata la pedagogía Waldorf, cómo es a grandes rasgos este modelo educativo y por qué funciona para los niños en, en este momento, ¿no? Ok, pero Nat ya se descongeló. ¿Quieres terminar, Nat, de decir lo que estabas diciendo? Y vas a decir el número De de alumnos. niños. Sí, a ver si Ajá. no me cae la maldición de que cuando empiezo a hablar me trabo. Pero bueno. Eh, pues son grupos chiquitos o sea, el grupo más chiquitito que tenemos es el de sexto grado ahorita, con 3 personas. Pero bueno, de entre 3 y 10, máximo 15, es decir, que son grupos chiquitos, lo cual nos permite, pues, como tener una aproximación más cercana a los niños. Ok, está buenísimo. Ahorita si quieres nos platicas un poquito como de la atención personalizada, pero justo le estaba preguntando a Edith sobre el modelo pedagógico, de qué se trata Waldorf y por qué es como tan distinto a las otras pedagogías, ¿no? Bueno, es una pedagogía que ya tiene más de 100 años de existencia. En realidad no es una pedagogía nueva, o sea, no surgió hace poco. Sí es una pedagogía que se está dando a conocer intensamente a partir del siglo XXI, Ujú. porque tiene una visión muy amplia de lo que es el ser humano. Y en sus inicios, esta visión tuvo, digamos, que abrirse camino poco a poco, pero en una época en la que sabemos que realmente la educación tiene que transformarse, no solamente en México, sino en todo el mundo, que hay una gran necesidad, ¿no? Sabemos que hay un fracaso educativo, pues la pedagogía Waldorf empieza digamos, a conocerse precisamente porque da respuestas a los niños de la época. Y una de las razones es que conoce muy bien el desarrollo humano, el desarrollo del niño, desde un punto de vista físico, pero también desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista espiritual o mental, ¿no? Es decir, que esa es una visión muy amplia, Ujú. amplía la visión, la pedagogía Waldorf, y se vincula actualmente con lo que la neurociencia ha descubierto en relación a qué necesitamos para desarrollar capacidades básicas y qué necesitamos para, a partir de esas capacidades básicas, desarrollar más nuestra humanidad, ¿no? Entonces, por eso es que es exitosa en este momento la pedagogía Waldorf, porque responde a las necesidades humanas de forma global, no parcial. No trabaja solo con el intelecto, que es lo que han hecho las pedagogías tradicionales. Todas prácticamente se enfocan
desde un punto de vista intelectual, aunque inserten en sus programas arte u otras actividades. Nosotros partimos de que el pensar, el intelecto es tan importante como la vida emocional o la vida del movimiento, del hacer, ¿no? Y eso es lo que integra pues todo esta visión del desarrollo y que permite que los niños crezcan equilibrados, que básicamente es uno de los deseos que queremos, ¿no? Personas equilibradas que puedan decidir qué es lo que quieren hacer, pero primero con un autoconocimiento propio a partir de pues desarrollar estas diversas inteligencias. Por eso es que es exitosa la pedagogía Waldorf. Y esto que nos platicas, o sea, entiendo que la pedagogía Waldorf desde un inicio surge como una pedagogía que abarca todas estas áreas, ¿no? La intelectual, la emocional, el movimiento, y ve al ser humano como holísticamente, digamos, ¿no? O sea, como un ser integral. Pero esto, ¿cómo se ve en el día a día? O sea, ¿cómo es que ¿Cómo se aplica? Exacto, ¿cómo se aplica? Ajá. Bueno, porque contemplamos, ¿no?, estos tres aspectos que son básicos, que es que el niño necesita movimiento, que el niño necesita desarrollar su inteligencia emocional y que el niño necesita desarrollar un pensar que se vincule tanto con las emociones como en el actuar, ¿no? Actualmente se le llama, valga la redundancia, un pensar divergente, que pueda ver un fenómeno desde distintos ángulos, pero eso no se logra a través de solo la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo promovemos? Pues a partir de que haya mucho movimiento en la vida práctica, desde el jardín de infancia hasta cuando hay escuelas que tienen primaria y secundaria y prepa, ¿no? Hasta la prepa, ¿no? El movimiento se va haciendo cada vez más sofisticado, que haya movimiento y juego en el primer septenio como la base del aprendizaje. Nosotros no intelectualizamos a los niños tempranamente, escuchamos lo que la neurociencia dice. ¿Y qué es lo que la neurociencia dice? Pues que hasta los 7 años el cerebro está listo para el aprendizaje formal. Entonces implementamos esta visión de la necesidad del desarrollo cerebral a partir del movimiento y luego se dan muchas clases de arte, pero también se considera la educación como arte. Y eso solo se logra si conocemos bien a los niños individualmente, ¿no? Por lo que hacen y por lo que son. Entonces, aplicamos a través de mucho movimiento, mucho arte. La música tiene una importancia increíble en el desarrollo humano, que si todas las escuelas realmente implementaran el trabajo musical, el mundo sería diferente. Estoy convencida, Waldorf o no Waldorf, ¿no? Y luego se desarrolla también intensivamente un pensar lógico. Los niños en el primer septenio tienen muchas actividades prácticas que observan, o sea, ellos hacen, pero observan a los adultos también hacer, para desarrollar el pensar lógico, porque la lógica empieza en lo que observan, en lo que se ve que hacen los demás, un actuar lógico que luego pasa al arte intensivamente en la segunda etapa, en la primaria, y posteriormente se enfoca muchísimo el trabajo en la ciencia. Pero todo se integra desde el principio, ¿no? Es poco complejo en poco tiempo explicarlo, pero quiero decir que a través del arte, a través del movimiento y a través de muchas actividades lógicas y de un pensar lógico aplicado en cómo se enseña, ¿no? Es como nosotros vamos desarrollando estas facultades o capacidades humanas. No sé si Nat quiere decir algo al respecto. Sí, pues una cosa que es muy, muy importante también es considerar que absolutamente todo lo que se va entregando a los niños depende de cuándo es el momento correcto para entregarlo, ¿no? Entonces, no es decir, jamás se van a desarrollar los procesos del pensar, sino hay que estar listos para que esto se desarrolle con mucha mayor contundencia, ¿no? Y no es que no se estén trabajando desde un principio, sino que absolutamente todas las cosas que se entregan se están entregando en el momento apropiado y en el momento justo. Y eso tiene que ver, pues, con un profundo estudio del desarrollo del ser humano, ¿no? Tanto en la historia de la humanidad como en la individualidad de cada quien, ¿no? O en el proceso de cada quien. Déjenme hacerles una pregunta. Bueno, tengo un par y tengo aquí a Val que está haciéndonos algunas preguntas, pero déjenme nada más puntualizar sobre algo que decía Edith. Dices que hay mucho movimiento y juego en las clases, pero movimiento, quisiera si nos puedes puntualizar un poquito qué es movimiento, porque yo creo que muchas familias y papás piensan como movimiento deportes, ¿no? O sea, eso es Ajá, como ok. que uno que fue a, Bueno, a escuela bueno, tradicional.
Sí, pienso. claro, claro, sí, no. Nosotros concebimos que las primeras etapas de la vida, y no solo nosotros, es decir, todo lo que tiene que ver con la investigación del desarrollo humano, la etología, ¿no? Que es el comportamiento humano también, y la neurociencia, todos vinculados con nuestro trabajo, porque estamos muy de la mano, vamos de la mano, con criterios compartidos, ¿no? Entonces, consideramos que el ser humano per se es un ser de movimiento, sobre todo en los primeros años de vida. Y hay dos tipos de movimiento, uno que se imita, y por eso es muy importante para nosotros en la pedagogía Waldorf, cómo nos mostramos frente a los niños y qué hacemos, porque los niños naturalmente imitan en esta etapa de la vida, en el primer septenio, los primeros 7 años de vida, imitan lo que hace el adulto. A partir de ahí se gesta una imitación o un tipo de movimiento, por eso es que ahora muchos niños no están desarrollando su inteligencia motriz porque están inmovilizados con las pantallas o con adultos que no hacen actividades prácticas, actividades de trabajo que implique el cuerpo, que en las antiguas generaciones sí tenían, ¿no? Sí se observaba, porque las personas hacían cosas con el cuerpo, usaban sus manos y ahora cada vez eso es algo que se está extinguiendo, ¿no? Es la realidad social en la que estamos. Y Entonces, después de la pandemia, peor. exacto. Entonces, ese es un tipo de movimiento que nosotros consideramos, ¿no? ¿Qué hacemos los maestros? ¿Qué tipo de trabajo? Entonces, frente a ellos hacemos muchos trabajos manuales, prácticos, artesanales, de organización como de un hogar. Ese sería un movimiento que ellos van a imitar. Pero otro movimiento es el movimiento libre al que se le da poca importancia, ¿no? El movimiento libre que los niños tienen en esta etapa, ¿no? Estoy hablando, ahorita voy por orden, en la primera época que consideramos que son 7 años, que tienen una característica particular en el desarrollo. Entonces, tienen libre movimiento, mucho libre movimiento durante la jornada, no todo el día están en libre movimiento, pero sí mínimo tienen, digamos, 2 horas en la que está implicado el que ellos se autogestionen ese movimiento, se dirijan, aprendan a coordinar su cuerpo, esto vinculado con el juego, ¿no? Entonces, tienen aproximadamente, como dije antes, 2 horas para moverse, para jugar, para trepar, para correr, sí, para aprender a coordinar de una manera natural. En, Entonces, en en cualquier el espacio, jardín de infancia, en el pero, jardín de infancia. pero en el salón o en toda No, o sea, hay rutina en nuestro ritmo, digamos, hay momentos donde están dentro del salón y que hacen un tipo de movimiento que implica más la movilidad fina, la psicomotricidad fina, ¿no? Que usa mucho las manos y la creatividad, donde ellos juegan, construyen, crean espacios porque tienen un material disponible para que así sea. Y otro tiempo en el que ellos pasan tiempo en el jardín, en el patio, donde pueden correr, brincar, saltar, trepar, ¿no? Eso es algo que la naturaleza humana hace por sí misma, o sea, solo hay que dar posibilidad a que los niños lo hagan. Y esto sabemos que tiene un impacto muy intenso en el desarrollo de las conexiones neuronales. Entonces, durante el día hacemos más cosas, pero eso es algo central. Consideramos que los jardines inspirados en el juego son a largo plazo los más exitosos y los que generan personalidades más equilibradas, porque el juego es algo fundamental para todos los seres humanos, ¿no? El juego se puede transformar en la vida en otras cosas, pero el juego en la primera infancia es necesario. Y luego, en el segundo septenio, en la primaria, en las clases a la que llamamos nosotros clase principal, que es donde se vierten los contenidos, digamos, que tienen que ver con el aprendizaje formal, o sea, todo lo que un niño tiene que aprender en primaria. Siempre durante la primera jornada del día hay algo que se le llama la parte rítmica y de movimiento, donde los niños hacen trabajo de coordinación motriz, de coordinación mental, ¿no? Es como un poco gimnasia cerebral. Hay una preparación previa intensa de movimiento para que los niños se activen antes de comenzar su clase, donde se tienen que estar por un rato sentados, para luego también hacer actividades prácticas y artísticas, ¿no? Entonces, esto se va transformando, también tiene sus clases de movimiento, sus clases de euritmia, sus clases de deportes, de gimnasia, pero si un maestro ve que, por ejemplo, los niños están inquietos, a veces lo que necesitan es moverse, entonces también en la clase podemos considerar de pronto pedirles que se levanten, hacer algunos ritmos, hacer algunos bailes, ¿sabes? O sea, el movimiento está implicado en todo el aprendizaje. No sé si Nat también en su experiencia ahorita que tiene en primaria nos puede compartir algo más. Sí, pues otro punto importante para el movimiento es que pues también hay que saber que mucho del aprendizaje formal o académico, y lo pongo muy entre comillas porque eso es muy cuestionable, pero bueno, mucho de este
de este aprendizaje de estos temas, pues en realidad pueden ser mucho mejor tomados y absorbidos por un ser humano a través primero del movimiento, ¿no? Entonces como que hay que ir cruzando las barreras del ser humano y realmente lo primero que tenemos en nuestra existencia en el mundo es nuestro cuerpo, ¿no? Y ya después estará nuestra alma y nuestro espíritu o nuestro cuerpo de emociones, como gusten llamarle, ¿sí? Pero digamos que el primer límite entre nosotros y el mundo es lo físico. Entonces, ¿cómo puedo apropiarme del mundo si no es primero a través del movimiento y poco a poco irlo llevando pues hacia el interior del ser, ¿no? Que es diferente que pues entregar el mundo a través de conceptos. ¿Qué hay de que yo te cuente de qué se trata o cómo es un árbol, a que vayamos y lo escalemos primero y después hablemos de cómo es, ¿no? Y así en realidad con todo, podríamos poner este ejemplo para todo, ¿no? Como te cuento de qué iban las Olimpiadas griegas, bueno, ¿qué tal si las hacemos? Vamos a aprender a lanzar el disco, la jabalina, porque también en el movimiento es donde realmente yo o cualquier persona que haga el movimiento es parte del mundo, como que uno está inmerso en el mundo gracias al movimiento y no nada más gracias a la cabeza, ¿no? Entonces, pues la sociedad cefálica, que es lo que existe hoy y que a mí me asombra cada vez más, ¿no? Como esto se ha enfatizado tanto con el asunto del Zoom, en donde tuvimos un periodo de 2 años en donde solo le vimos la cabeza a la gente, pues como que se apuesta mucho a eso, ¿no? A contemplar mucho la cabeza o los procesos intelectuales y muy poco a todo lo demás. Y pues la verdad es que no solo somos esto, ¿no? Entonces, pues sí, vale la pena apropiarse del mundo siendo parte de él. Justo ayer les voy a platicar algo. Voy a hacer me voy a meter. Ayer estaba viendo un documental donde salían, ya saben, en el mar, donde vienen así como todos los peces y hacen círculos y así, y pues en la tele se veía bonito, ¿no? Pero me quedé pensando y dije, bueno, o sea, porque estaba yo viéndolo con mi hijo, ¿no? Y dije, bueno, nada que ver si él y yo estuviéramos ahí metidos en el mar, o sea, la impresión que eso debe sentirse al estar ahí metido, o sea, el buzo que grabó eso, pues nada que ver con que tú lo estés viendo en la televisión. Bueno, nada, solo era un comentario al calce. Pues sí, totalmente. Pero sí, ¿cómo le explicas a un niño que se siente el agua si no la siente? ¿No? O sea, ¿cómo es si no se mete al agua? Ahora sí que nadar aprendes nadando. Sí, y voy a criticar no quiero criticar, pero sí voy a decir que mucha de la educación tradicional va de eso, de que yo te platique cómo es el mundo. Y ojalá que te lo memorices, ¿no? Porque además si no te memorizas lo que yo te cuento, que yo digo que es el mundo, cuando ni yo he tenido la experiencia, entonces estás mal y eres un bueno para nada y no hay nada que poner aquí, ¿no? Y creo que ahí se resta también mucho de la dignidad humana y del valor que tiene cada quien para, pues, poder entregar algo, ¿no? Entonces, mucho de lo que hace la pedagogía Waldorf es también como que uno se apropia del mundo y no solo a través del movimiento, por supuesto que se lleva un proceso mucho más abstracto después, tampoco es puro movimiento y ya, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pues tener como un proceso respiratorio de las cosas, y ahora lo ejemplifico, ¿no? Yo respiro, tomo algo del mundo, lo hago propio, lo transformo en mi interior y es entonces que puedo regresarte algo, ¿no? O que puedo regresar algo al mundo y que puedo poner algo en el mundo, pues realmente desde el lugar en el que yo esté, ¿no? O desde los talentos que yo tenga, o sea, pero realmente creo que se apuesta mucho al valor humano de cada quien, ¿no? Y no solamente a lo que la maestra Dios omnipresente dice cómo son las cosas, ¿no? Y solo hay que aprenderse cómo son las cosas y pues eso no, ¿qué calidad de ser humano puede hacer? Ahorita les hago yo la pregunta que se quedó, pero déjenme preguntarles lo que preguntaba el Bombón. Dice que fue al Open House, le gustó mucho, que tiene varias dudas sobre qué sigue después de la primaria. Siento que si con pedagogía Montessori es difícil integrarse posteriormente a la tradicional, con Waldorf es más complicado.
y que cuál es la diferencia con Montessori y con el constructivismo. Ahí es que son varias preguntas. A Sí ver, que- yo quiero contestar la de la integración Ajá. y le voy a pedir a Edith que conteste la del Montessori y el constructivismo. Bueno, a propósito de la integración, sí, justamente esa es una pregunta que constantemente aparece como en este mundo, ¿no? Como, pero ¿cómo se van a adaptar los niños al mundo, ¿no? Y pues realmente lo que, y esta es mi opinión personal, es si nosotros realmente queremos que los niños se adapten a un mundo que está hecho trizas, que está hecho pedazos, donde nadie respeta nada, da lo mismo. Si yo te mato el día de mañana, igual no pasa nada, no importa. O da lo mismo si yo te maltrato en el trabajo porque para mi gusto eres un tonto, no sé, ¿no? O si da lo mismo que estemos aquí sentados por unos pocos pesos y no tengamos una verdadera calidad de vida. Entonces, la pregunta yo creo que en realidad es, ¿nosotros queremos que los niños se adapten a un mundo que está en estas condiciones o queremos que hagan una diferencia? Ahora, en relación a lo académico, que suele ser otra preocupación, pues no hay, porque sé que existe como esta idea de que hay como una especie de atraso, ¿no? Pero la realidad es que no lo hay, sino que parece que de pronto en los salones de la escuela Waldorf no está pasando nada o porque los niños están disfrutando mucho y la idea que tenemos de la escuela es que la escuela es para sufrirla, pero resulta que en realidad a través del amor y de todas estas cosas, pues se alcanzan conocimientos de un carácter muy elevado y no nada más en cuestión de nivel intelectual, sino de nivel intuitivo, de nivel imaginativo, a nivel social también, de responsabilidad social. Y pues bueno, lo que yo puedo decir como de experiencias que hemos tenido de niños que han salido de aquí es que les va muy bien, porque tienen unas bases pues sólidas y como un buen sustento del cual se pueden agarrar, ¿no? Además de que aman profundamente aprender, porque han aprendido así, ¿no? Como a través del amor. Entonces, si la inquietud es como desde lo social, pues yo creo que son niños que pueden hacer la diferencia y que vale la pena. Con uno que haga la diferencia vale la pena. Y si es por lo académico, yo no me preocuparía en realidad. Y ahora le voy a dar chance de... Espérame, antes de que pasemos con Edith, ¿tienes más o menos identificadas como qué escuelas van después del García Lorca? O sea, a lo mejor no, o universidades, o no sé, como si tienen identificado. Pues bueno, una gran parte de la población, o sea, puedo decir que de la primaria hemos sacado pocas generaciones, ¿sí? Ahora, opciones Waldorf de secundarias sí hay y cada vez las hay más. Sin embargo, yo, bueno, ahora, ¿qué hago? Le hago publicidad a otras escuelas porque soy muy buena onda. En realidad puedo decir que cualquier lugar que escojan está bien, mientras se ajuste a lo que ustedes quieren para la crianza de sus hijos, ¿no? Yo pensaría que a uno le puede ir después de aquí muy bien en una escuela de carácter más alternativo, ¿no? Tampoco se trata como de ir saltando ahí entre polaridades, de carácter más alternativo, pero pues también pienso que cuando uno ha tenido como bases sólidas, pues en realidad puede armarla en cualquier lugar, ¿no? Viéndolo así como desde un punto distante, lo que uno necesita como ser humano para sobrevivir como adulto es saber leer y escribir, ¿no? No quiero decir que aquí nada más salgan sabiendo leer y escribir, se saben otras cosas también, pero no es lo fundamental, ¿no? Eso, y bueno, en el pasado, porque pues sí, en efecto la escuela existe desde el 82, pues bueno, hay gente de la UNAM, gente del Colegio de México, gente de artes, gente en cine, gente en cartelera, gente en otros lugares del mundo. Entonces, pues bueno, las posibilidades son muchas, ¿no? Ok. O son todas, más bien.
Ahora sí, Edith, ¿cuál es la diferencia entre Waldorf, Montessori y el constructivismo? Así, bueno, así muy brevemente. Eh, Primero voy a hablar de Montessori, porque ya hablamos de Waldorf, ya dijimos en términos generales cómo es la pedagogía Waldorf, ¿no? Montessori es contemporánea de Steiner, que es el fundador de la pedagogía Waldorf, ¿sí? Montessori vivió más tiempo que Steiner, pero la creación de las escuelas fue más o menos paralela, digamos. Sí, son contemporáneos. Steiner abreva más de digamos, una visión, como yo dije antes, que engloba un aspecto espiritual, ¿sí? Un aspecto espiritual que él lo vincula con lo mental, con el desarrollo del pensar, pero considera que ese aspecto espiritual y emocional son necesarios para que la educación sea exitosa y haya un desarrollo de un ser humano responsable socialmente, ¿no? Hay un gran impulso en la cuestión social en la pedagogía Waldorf, al menos eso es lo que se pretende. Y Montessori, ella empezó su primera escuela siendo ella médico, de hecho, la primer médico, ¿no? En Italia, sí, eso fue una mujer muy culta, que se enfocó en primera instancia con niños que tenían problemas de aprendizaje, huérfanos, que habían sido, pues, no que habían sido, que habían padecido más bien una carencia en sus procesos educativos por ser huérfanos. Entonces ella observa que se tiene que hacer un gran estímulo a nivel sensorial para poder ayudar a estos pequeños y lo hace, pero ella se enfoca desde un punto de vista cognitivo. Es decir, que el centro de la educación Montessori tiene que ver con los procesos cognitivos y el desarrollo intelectual. También tiene algo que comparte con la pedagogía Waldorf, que es el desarrollo de la individualidad, pero Montessori trabaja intensamente con esto, o sea, desarrolla tu individualidad, entonces de forma tal que pues los niños trabajan, por ejemplo, en el jardín de infancia en rincones, y tú no puedes interrumpir al niño cuando él está trabajando o a la niña, hasta que termine, tú puedes entrar a ese rincón. ¿Cuál es la diferencia con Waldorf? Que Waldorf, todo desde el principio implica lo social, el trabajo con el otro, el compartir con el otro, el convivir y el estar con el otro, ¿no? Es un punto que hace la diferencia con Montessori, ese es uno. Y otro que no solo contempla el aspecto cognitivo. Ejemplo, nosotros consideramos que para un niño pequeño es más importante el movimiento, el juego creativo, las relaciones sociales, que aprender geografía del mundo cuando tiene 5 o 4 años. O sea, consideramos que no tiene ningún sentido para un niño de 4 o 5 años conocer el mapa mundial cuando todavía no ubica ni siquiera en qué colonia vive, porque esa es la realidad, ¿no? En Waldorf eso se va construyendo muy paulatinamente. En la primaria hay una materia, una asignatura que se le llama geografía local, donde ellos aprenden a ver primero cuáles son sus alrededores, en dónde nacieron, en dónde viven, y posteriormente van a la geografía universal, ¿no? Entonces, Montessori desde el principio se enfoca en lo cognitivo y tiene mucho material que parece novedoso, ¿no? Y que algunas cosas son muy interesantes, como el material que usan para las matemáticas, pero que tiene todo que ver con que el niño entiende el proceso a través del concepto, como dijo Natalia, no de la experiencia. Aunque hablan mucho de lo sensorial, pero lo sensorial en el material que tienen, no en la vida misma. Waldorf dice lo sensorial, que es muy importante, los sentidos, toca el árbol, siente el agua, respire el aire, mire el azul del cielo, o sea, no veas la imagen, no veas estampitas de mapitas, sino velo, vívelo, ¿no? Esa es una gran diferencia. Montessori se enfoca en el proceso cognitivo. Nosotros nos enfocamos en el proceso motriz, en el proceso emocional y en el proceso cognitivo, y en cada etapa de la vida tomamos en cuenta los 3 aspectos y les damos a los niños lo que consideramos. Y también les digo, decía alguien hace poco, si la neurociencia, a partir de la neurociencia se abriera una escuela, sería una escuela Waldorf, definitivamente, porque contemplamos esto que ha venido diciendo la neurociencia. Primero el movimiento, primero el cuerpo, es algo que también hacemos o tomamos en cuenta. En Montessori los niños prácticamente no juegan. Desde que llegan juegan, pero juegan, no es un juego creativo. ¿Qué quiero decir con juego creativo? Que es algo que surge del propio niño, como un estímulo de su fantasía creadora, que desarrolla paulatinamente su imaginación. En Montessori tú tienes algo que está hecho y a partir de ahí tú tienes que actuar. Es mucho más conductual desde mi punto de vista, ¿no? Y me preguntaban del constructivismo, ¿no? El constructivismo también se enfoca en la individualidad de los niños, pero más que el niño vaya construyendo su propio aprendizaje.
Entonces, muchas veces los criterios de los programas no parten de una comprensión global de lo que el niño necesita y puede hacer en determinados momentos, sino de materias, ¿no? Que se brindan a los niños, pero el niño va eligiendo, va construyendo, que tiene un poco de sentido en ciertos aspectos que nosotros diríamos, bueno, ¿cómo construye el niño su propia educación? Por ejemplo, jugando, ¿no? O sea, el niño a través del juego se construye a sí mismo. El niño a través del arte se construye a sí mismo, a través de tomar ciertas decisiones, pero también tiene un enfoque, aunque un poco más versátil, también parte de lo cognitivo solamente. Quiero aclarar que la pedagogía Waldorf, como dijo Nat, quiero categóricamente aclarar que también trabajamos con el aspecto intelectual, pero no es lo que consideramos que tiene más valor. Todo tiene valor. ¿Qué nos dice la neurociencia en la actualidad? No hay aprendizaje sin emoción. Es decir, los niños tienen que emocionarse de lo que aprenden y van a aprender de acuerdo o van a aprender eficientemente en el cómo se les vierten, o como dice Nat, cómo se les entregan los contenidos y en qué momento. Si yo quiero que un niño aprenda fracciones cuando tiene 5 años, eso no le va a significar absolutamente nada. Si quiero que conceptualmente lo aprenda, pero si en la escuela hacemos pan, hacemos un pastel, lo repartimos, ya está aprendiendo fracciones de una manera vivencial. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia entre Waldorf, Montessori y el constructivismo. El constructivismo parte de que el niño decida en Waldorf. Hay momentos donde el niño decide, pero sí tenemos un programa muy claro que va siguiendo pautas de desarrollo. Ok. Yo agregaría una cosita. Montessori, por ejemplo, en Montessori los grupos son multigrado, es decir, agrupan de 3 en 3. En Waldorf no. En Waldorf, un poco en preescolar se puede hacer, pero una vez que entran a primaria, los niños van con su grupo de edad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que están ahorita hablando del desarrollo físico de los niños. Y ahorita esa es mi segunda pregunta. Agregaría también la parte del arte, que creo que específicamente en Waldorf, yo creo que es la pedagogía que más tiene, ¿cómo se llama? Como embebido el arte dentro de la misma pedagogía. O sea, no es que hay una clase de música ni una clase de pintura, o sea, es parte de cómo se va dando la currícula, ¿no? O sea, el arte está embebido en cada materia, o sea, no es una materia aparte, aunque sí hay música y todo, pero bueno, es parte de cómo se da, ¿no? No, y bueno, un poco como lo del movimiento que decía, ¿no? O sea, creo que Waldorf es la pedagogía que más se mueve en los niños, o sea, en donde todo tiene que ver con como el movimiento y el cuerpo, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Estás en lo correcto, Tania. El asunto del arte en relación a la pedagogía Waldorf tiene que ver no con que, digamos, ay, qué padre, pintamos, Qué bonito porque es. no, porque eso no, porque eso no es el arte, ¿no? El arte no es el arte por el arte, ¿no? Que ahí en la historia del arte hubo una temporada del arte por el arte, ¿no? O hacer por hacer. Sino que realmente el arte es un proceso, no es un resultado, ¿sí? Entonces no tenemos, ¿sabes? Como el momento de saquen los caballetes, pequeños artistas, bravo. No, no va por ahí, ¿no? Y como hoy vamos a aprender la técnica de la... No. El momento de la técnica es muchísimo más adelante, pero bueno, hablando de la educación primaria, ¿no? Y como del preescolar, el arte es el proceso en el que los niños se involucran con el mundo y lo que podemos obtener como resultado, que puede ser una acuarela o que puede ser un asunto como de modelado o algo de talla en madera, en fin, es nada menos que la muestra de que algo sucedió con alguien, ¿sí? Entonces, y es por ahí por donde lo abordamos nosotros, ¿no? Entonces, sí está, digamos, la sesión de acuarela en la semana, pero no es como, hola niños, hoy vamos a hacer un bodegón, ¿sabes? Porque eso no se corresponde con el proceso, ¿no? El momento del bodegón puede llegar mucho más adelante cuando hablemos en la historia sobre
el Renacimiento, por ejemplo. Ahí podemos hacer bodegones, pero antes es lo mismo, ¿no? Como que no tiene sentido antes, ¿no? Entonces, y en relación a la música es lo mismo, ¿no? O sea, como que en Waldorf no se busca hacer pequeños concertistas o pequeños cantantes, que vaya que lo hacen muy bien, ¿no? Pero no es el fin. El fin de la música es de carácter social. Y digamos como que en resumidas cuentas, por ejemplo, por ahí del tercer, cuarto año que se empiezan a hacer como cosas un poquito más complicadas, pues bueno, yo podría decir que el asunto social de la música, por ejemplo, ahí es si cada quien hace lo que le corresponde hacer y lo hace con gusto y lo hace de la manera más bella que pueda, entonces va a haber una armonía con todos. Y yo tengo que poner de mi parte, ¿sí? Para que todo vaya bien. Y ahí está, ¿no? Manifiesto. Mientras que en el preescolar, pues todos somos uno y somos uno con el mundo y eso lo vivimos también a través de la música. Entonces es por eso que el arte, ¿no? No es como de los pequeños artistas con boinas, eso no, sino que el arte es el mismo proceso de estar vivo y ahí se va enfatizando, ¿no? Ok. Estás en... Yo quisiera, sí, yo quisiera decir algo que tiene que ver con lo que está diciendo Nat. Cuando hablamos de movimiento, también hablamos de movimiento interno, ¿no? De hecho, la palabra emoción viene del latín emovere, que significa moverse. Entonces, el arte tiene esta cualidad, más allá de que a lo mejor algún niño que termine en una escuela Waldorf se vuelva como un concertista, pintor, bailarín. En realidad ese, como también lo mencionó Natalia, no es el fin. El fin es que haya movimiento interno. De este movimiento físico que es imprescindible en los primeros 7 años de vida, después tenemos que continuar con este movimiento físico, pero tenemos que ayudar a los niños a que continúen moviéndose internamente. En los primeros años de vida es el juego lo que mueve internamente, lo que genera las emociones más agradables, ¿no? Y donde el niño se conoce en ese sentido, pero ya a partir de los 7 años, el arte tiene este papel, o sea, mover las emociones, mover interiormente y ayudar a que maduren, ¿no? El arte que puede llevar en la experiencia de los niños del color y de la vida del color hasta el claro oscuro, ¿no? Hasta el carboncillo. El niño Baldor hace un viaje a partir del color y en la adolescencia empieza a trabajar con el carboncillo, ¿no? Con esto el claro oscuro, donde también su alma se puede colocar. Entonces, la música igual, o sea, de eso se trata. Y ahora se habla muchísimo de la inteligencia emocional, pero a veces no se sabe cómo gestionar esto. Y lo que se hace es explicarle a los niños lo que son los valores, cómo se tienen que comportar, cómo tiene que ser el mundo, pero no hay un movimiento interior realmente donde vibre el alma de los pequeños. Entonces, en Waldorf es muy importante, consideramos que el arte tiene ese papel propulsor de la madurez emocional. Y es cierto, todas las clases tienen contenidos artísticos, es decir, si se va a enseñar a leer, perdón, a las letras, a escribir, pues hay un cuento para introducir a cada letra, ¿no? Que va a ser pintado por la maestra, dibujado por la maestra y también por los niños. Entonces ahí están aprendiendo el concepto de la letra, pero también todo un contenido emocional alrededor de ese sonido que después va a ser parte de las palabras. Entonces, el movimiento es tanto en Waldorf, es tanto fuera, tanto en el cuerpo, tanto en la base, que es el cuerpo, la base de nuestra vida, la base de lo que somos. Cuando nos movemos eficientemente, nos movemos también interiormente eficientemente. Tenemos que contemplar eso en la educación, creo yo, Waldorf, no Waldorf, cómo es que estamos teniendo problemas de movimiento y de lenguaje, porque no se toma en cuenta. Y el lenguaje, si uno se mueve bien cuando es uno pequeño, el lenguaje va a ser mejor. O sea, hay muchas implicaciones. Y luego el movimiento interno, que permite un pensar fluido, que también es movimiento. Cuando somos personas rígidas, que vivimos con conceptos que no se mueven, el cuerpo también es rígido generalmente, ¿no? Es interesante eso. Sí. Justo hace poco hablaba con una terapeuta que justo me decía eso, o sea, cuando llegan niños con problemas de atención o con problemas de esto que está muy de moda ahora, ¿no? El TDAH y estas cosas, que, no sé si lo dije bien, pero bueno, que justo lo que hace ella, parte de la terapia, es que se muevan, que brinquen, que den marometas, aunque ya grandes, ¿no? Porque si no hicieron esto de chicos, les va a costar mucho trabajo después,
todo, ¿no? O sea, en general, como muchas otras cuestiones que tienen que ver con el movimiento en los primeros años, ¿no? Ahora quiero dar la bienvenida a Dari, a Roxana, a Raquel, hola Raquel, a Betsy, Juju, Isabel, espérame tantito, ahorita hago la otra pregunta, ¿vale? Quería ver si podíamos profundizar ahorita en justo esta parte que decía Natalia, de que los aprendizajes se dan en el momento de desarrollo de los niños, o sea, que no se entrega a los niños nada que no esté en ese momento, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Pues bien, voy a comenzar yo y después me callo. ¿Cómo podemos saber en qué momento del desarrollo estoy? Pues digamos que Waldorf, que aquí tengo que mencionar algo importantísimo, y es que la pedagogía Waldorf es una rama de un estudio del ser humano que se llama antroposofía, ¿sí? Que es el conocimiento del ser humano. La antroposofía estudia, obviamente, todas estas cosas también, ¿no? Como cuál es el proceso, digamos, biográfico o del desarrollo humano, que lo puede conectar con su esencia más primordial, pero también como con lo que puede venir en el futuro, y también con cómo puede conectar entonces esto al ser humano con el mundo y con el universo y con más allá de lo que nos podamos imaginar. Y en resumidas cuentas y en fácil, el ser humano existe o va teniendo un periodo como de aterrizaje a la Tierra, que son procesos de 7 años, ¿sí? Entonces existe el primer septenio, el segundo septenio, el tercer septenio, y así hasta que uno se muera. No obstante, ¿cuándo es un ser humano susceptible de ser educado? Pues de los 0 hasta los 21 años, ¿sí? En esos septenios es el ser humano susceptible de ser educado. Lo que venga después, no quiero decir que uno no puede aprender cosas, pero lo que venga después ya es la voluntad de cada quien, se llama autoeducación. Y es más o menos, ¿sí? Entonces, primer septenio, de 0 a 7, se trabaja a través de lo físico y de las cosas que tengan que ver con el hacer. Es muy amplio el tema, pero bueno, en corto, ¿no? Segundo septenio se trabaja a través de lo bello y de lo que tenga que ver con las artes y con el sentir, ¿sí? Y además de todo, primer septenio tiene que ver con la imitación. Los niños aprenden a través de la imitación. Segundo septenio, a través de la emulación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quisiera ser como mi maestra, no quiero ser mi maestra, no me comporto como tal, pero quisiera ser como tú, ¿sí? Y el mundo es bello, se trabaja a través de la belleza, por eso las artes. Y tercer septenio ya trabaja entonces con el pensar. Ahí se desarrolla el pensamiento crítico, y ahí sí ya nos podemos poner a debatirnos cosas, ¿no? Entonces, bueno, en corto y en fácil, eso es, ¿no? Primer septenio trabajamos con lo físico, segundo septenio trabajamos con lo que se trata de sentir, tercer septenio se trabaja con lo que se trata de pensar. No sé, Edith, si quieres ampliar algo. Sí, o sea, eso no quiere decir que no trabajemos con estas 3 áreas. O sea, a mí me gustaría que quedara como más o menos claro que son 3 áreas básicas en donde nosotros enfocamos todo el proceso de enseñanza, digamos, y de trabajo de aprendizaje. Consideramos que hay que desarrollar un buen movimiento, que hay que desarrollar una buena vida emocional y un buen pensar. Entonces, lo que sucede es que trabajamos con estas 3 áreas en los 3 septenios, pero hay un punto o un enfoque mayor en cada una de estas áreas de acuerdo al septenio en el que el niño está. Entonces, en el primer septenio, si bien sí se desarrolla el pensar, obviamente, y también la vida emocional, porque es algo, nosotros somos algo que integre esos 3 aspectos, en el primer septenio nuestro enfoque mayor va a ser a través de, como dijo Natalia, a través de que los niños aprenden por imitación, que los niños requieren de mucho movimiento para aprender a coordinar, tener una inteligencia motriz, un cuerpo bien coordinado,
que necesitan del juego para la exploración y para desarrollar su fantasía creativa, su imaginación. Pero cuando eso sucede, entonces la vida emocional se está desarrollando y la vida mental también, desde el principio. En el segundo septenio, el enfoque es, yo te enseño a partir de la belleza. Si yo te voy a enseñar las letras, te voy a enseñar las matemáticas, te voy a enseñar la geografía, te voy a enseñar todo lo bello que se esconde detrás de eso. Pero a partir de que tú aprendes por medio de la belleza, vas a seguir desarrollando tu capacidad de moverte, ¿no? Te va a instar este aprendizaje a moverte, además de lo que dijimos que hay clases de movimiento y mucho movimiento, pero en sí, tú vas a querer moverte hacia la vida porque el mundo es bello, porque podemos enseñarte que hay belleza detrás de todo lo que vas a aprender. No es aburrido, no es conceptual, no te quieres dormir en la clase, quieres ser partícipe de lo que estás aprendiendo, ¿no? Te significa. Entonces, aunque el enfoque es hacerlo a través de lo bello del arte, se desarrolla el pensar y se desarrolla la vida emocional en un proceso de maduración, ¿no? Hay una madurez, estamos hablando de que a lo largo de la educación se va madurando. Entonces, se sigue, se continúa, y en el tercer septenio, cuando hay secundaria, el enfoque ya es el punto de vista científico, no artístico como eje central, sino lo científico. Porque la ciencia es importante, la visión objetiva, concreta, conceptual es importante, pero eso significa que el cerebro ya está listo para entender los contenidos vertidos de esta forma. Pero eso no quiere decir que los científicos no se pueda también seguir observando y viendo desde lo bello y que también el movimiento tenga ciertas implicaciones ahí. Entonces, si hay un punto de referencia que es el mundo, yo lo puedo conquistar en el primer septenio a través de moverme, de ver buenos actos de los adultos que me rodean y yo los pueda imitar, del juego, y puedo a lo mejor llegar a sentir que lo que me rodea es bondadoso. Puedo llegar a sentirlo porque estoy viendo la bondad en el mundo, ¿no? En el segundo septenio, qué bello puede ser el mundo, la belleza, ¿no? Que hemos perdido mucho el sentido estético, mientras que en el primer septenio es el sentido lúdico, que no se debe perder, es el juego que se puede transformar en algo creativo para la vida interior, posteriormente en la vida adulto. En el segundo septenio es el sentido estético, lo bello, ¿no? Y en el tercer septenio es el sentido del pensar, de la verdad, de que yo puedo encontrar mi propia verdad a través de un pensar creativo y donde hay movimiento físico y movimiento emocional, ¿no? Entonces, eso es así como dicen, es muy amplio, pero es el enfoque de la pedagogía Waldorf. Siempre se desarrollan estos tres aspectos, pero hay un punto central desde donde se parte. Ok. Y ya está enfocado en el desarrollo físico también, ¿no? De los niños. O sea, en las necesidades físicas, ¿no? Entiendo. Sí, pues es que todo va de la mano, Tania. Entonces, como que cuando tú vas existiendo en la vida, pues tienes al principio unas necesidades físicas y luego pasas a la primaria, tienes otras necesidades físicas y luego te vuelves puber, bueno, tienes otras necesidades físicas y al mismo tiempo pasa con todo lo demás, ¿no? O sea, como en relación como a las necesidades, por ejemplo, emocionales, pues bueno, cuando eres bebito, chiquito, tienes unas necesidades, después en la primaria otras, y después te vuelves puber y tienes otras, y después eres un adulto y tienes otras, ¿no? Y en relación al pensar también, ¿no? Entonces, como que todo va de la mano, porque es otra cosa bien importante, que nada está desvinculado, ¿no? No es como, ok, atendemos en este cuarto lo físico, en este cuarto lo emocional y en este cuarto lo del pensar, sino que lo podríamos ver como un lindo tejido en donde absolutamente todas las cosas van coordinadas y se genera pues un manto ahí que es el desarrollo humano y la vida, ¿no? En donde todo tiene que ver con todo. Ok. Déjenme preguntarles un poquito más como de la escuela. ¿Cómo es el tema del segundo idioma en el García Lorca? Pues regresando al asunto de el momento en el que se está, durante el jardín de infancia no existe un segundo idioma, porque no estamos en el momento de aprender esto, y lo que me lleva a, ¿para qué enseñamos un segundo idioma? Para que los niños puedan conseguir una chamba y sean competitivos cuando crezcan, no. Eso sí, no, lo tengo que decir así categóricamente hablando. O para que puedan
tener como una plasticidad de pensamiento mucho más grande, en donde puedan comprender que existen otros lugares en el mundo en donde se habla y se piensa de maneras diferentes, ¿sí? Y puedan abrazar entonces a otros seres humanos que son diferentes. ¿Y a qué voy con esto? Pues bueno, el pensamiento está profundamente moldeado por el lenguaje, ¿sí? Entonces, nuestro pensar depende mucho de nuestro lenguaje. Y cuando aprendemos una segunda lengua o aprendemos otro idioma, pues todas estas cosas se entregan desde el sentir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos entregando a los niños? Pues como otra cultura y otras maneras, otra ventana por donde uno se puede asomar al mundo. Y pues sí, aprenden cosas, ¿no? Como que también, digamos, a nivel cerebral se genera ahí como una cosa más plástica que, pues bueno, ya después si a los padres les importa mucho como el asunto de la chamba y de ser bilingües, pues bueno, ya después pueden ir al anglo y va a ser fácil, ¿no? Eso sí lo tengo que decir así, ¿no? Pero está la experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué o cuál es el segundo idioma que tenemos aquí? Pues es el inglés, que digamos que es lo más común. En algún momento de la vida hubo náhuatl, entonces realmente no hay una cosa que sea predeterminada, ¿no? Sino que justamente por eso se trata como de que podamos tener como una amplitud en la visión como de que pues también hay otros sentires en relación al mundo. Sí, yo quisiera decir algo importante. ¿Por qué no enseñamos en la primera infancia una segunda lengua en la escuela? Porque consideramos que el desarrollo de una segunda lengua, consideramos que lo que es muy importante es que la lengua materna se desarrolle, se amplíe bien, porque es la base del pensar que va a ser el pensar que nos inserte en una cultura, ¿no? Ahora, es diferente cuando hay niños que tienen papás hablan dos lenguas diferentes y que se den en un contexto familiar. Eso no saca del contexto a los niños, eso es parte de su vida y de lo que le tocó como biografía, ¿no? Ser parte de dos nacionalidades y de dos culturas. Y lo aprenden de manera muy fácil y aún así está comprobado que los niños que aprenden dos lenguas cuando son pequeñitos van a tardar más en leer. Eso es una realidad porque ellos tienen, imagínense, que decodificar todo lo que implica diferenciar una lengua de la otra. Entonces, de manera natural, lo primero, lo que nosotros recomendamos es que los niños aprendan su lengua materna bien y trabajamos intensivamente con canciones, con rimas, con cuentos, cuento en movimiento, para que ellos desarrollen un buen lenguaje y en primer año, alrededor de los 7 años, ya están listos para poder aprender y entender eso que decía Natalia, ¿no? Aprender otra lengua implica no solamente repetir palabras y saber un nuevo vocabulario, implica irnos dando cuenta que hay distintas formas de pensar y de decir las cosas y de sentir también, porque cada lengua nos hace sentir algo diferente. Entonces es por eso que en el primer septenio no se enseña como tal una lengua extranjera. Yo quisiera sumar a eso un poquito. Ahorita Edith hablaba mucho de la lengua materna, que esté bien afianzada, y lo hacen a través de cuentos, historias, narraciones, pero quiero decirles, ¿no? Para las personas que no conocen Waldorf, que en Waldorf no, o sea, el lenguaje que se utiliza en el primer septenio es súper, no es como que le estás hablando a niños chiquitos con palabras muy sencillas, no. O sea, como que las palabras que se usan en Waldorf son muy complejas, en donde realmente, o sea, cuando estás hablando de la lengua materna, sí, o sea, no sé si estoy bien, pero el lenguaje que se utiliza es muy elaborado, o sea, no es no sé. Nada más te voy a acotar algo aquí importante. O sea, cuando le hablamos, nosotros nos dirigimos a los niños, obviamente usamos un lenguaje cotidiano, cuidamos que sea un lenguaje bien hablado, digamos, ¿no? Que sea un léxico rico, pero es un lenguaje cotidiano que los niños nos pueden entender. En donde realmente trabajamos con un lenguaje elaborado, culto, digámoslo así, es en los cuentos, en las canciones, en las rimas, ¿no? Las maestras contamos el cuento aprendido de memoria, los cuentos infantiles adecuados para los niños, ¿verdad? Los aprendemos de memoria.
porque sabemos que están desarrollando su lenguaje y dentro del cuento también hay una estructura lógica del pensar. Por eso, qué interesante, es muy amplio, porque a través de contar un cuento y de contar una historia que tiene una secuencia de acontecimientos, pero que es una secuencia lógica dentro de la lógica de los cuentos, los niños desarrollan un pensar lógico. Entonces, eso también va implicado con un lenguaje culto que nos brinda la literatura universal. Entonces, por eso es que en los cuentos, en las rimas, utilizamos un lenguaje muy cuidado y cuando hablamos, pues es un lenguaje cotidiano, porque si no puede confundirse y se puede pensar que le estamos hablando a los niños en la cotidianidad o en la vida del día a día con un lenguaje que no pueden ellos entender, no. Pero sí en lo que vertimos en los contenidos de trabajo pedagógico, ahí sí cuidamos mucho que el lenguaje sea rico en expresiones, en palabras, ¿no? Otra pregunta que surge mucho es los maestros. ¿Quiénes son los maestros? ¿Qué preparación tienen? ¿Cómo es el tema de los maestros en el García Lorca? Bueno, pues en el García Lorca lo que buscamos cuando buscamos a alguien que se quiera sumar como a nuestro grupo de maestros, pues buscamos que sea gente que se pueda comprometer consigo misma a tener un proceso de transformación. Buscamos que sea gente que pueda o que tenga procesos lógicos de pensamiento, que tenga un bagaje cultural, por supuesto, importante, que tenga capacidad de análisis, y que sobre todo pues tenga un compromiso con la infancia, ¿no? Y como que sea gente que pueda estar dispuesta a pues tomar como o a comenzar como una aventura y un viaje con unos niños con los que ya se tenía algo pactado en algún otro momento, voy a decir, de las vidas. Y listo, ¿no? Como que uno está dispuesto a retomar ese encuentro y a hacer ese camino. Eso es lo que nosotros nos importa más, ¿no? Como de la gente que esté aquí. Entonces eso puede decir, esos son los maestros. No voy a hablar de maestrías y doctorados, aunque los hay, porque lo más importante es quién es uno como persona, ¿no? Porque de pronto uno puede tener todos los títulos de la vida y ser un patán, ¿no? Un odioso. Y realmente pensar en eso, ¿no? Como en que la calidad humana pues sea grande, ¿no? Y el compromiso con la infancia sea todavía más grande. Y en el tema de tareas, exámenes, certificados, ¿cómo es esto en el, o sea, sé que en general en Waldorf, pero en el García Lorca, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es un certificado? Pues regresamos al asunto de cuándo es el momento apropiado para hacer todas estas cosas y pues bueno, tareas, yo creo que eso en realidad depende de cada grupo, no diría, o sea, tareas en el jardín de infancia no existen, tareas en el jardín de infancia no existen, tareas en el principio de la escuela primaria, no como tal, pero puede quedar de pronto pendiente para la casa hacer un dibujo, ¿sí? Digo, vamos hablando, ¿no? Como de cuestiones del desarrollo, a veces la tarea es un dibujo o juntar 10 palitos, no lo sé, ¿no? Depende de qué estén haciendo. Y después, conforme los niños van creciendo, pues bueno, las tareas se ponen de pronto más complejas, ¿no? Podemos hacer ya más adelante, por ejemplo, en el 6º grado, en un bloque de matemáticas financieras, pues hacer una cotización sobre un producto que vamos a vender porque tenemos un objetivo claro, ¿no? Entonces, ¿cómo está hacer una cotización o cómo está sacar un porcentaje de las ganancias que vamos a tener? Entonces, todo eso se va pues volviendo más complejo. Ahora, en relación a los exámenes, pues bueno, no existen los exámenes, porque como que regresamos al asunto cefálico, ¿no? Como que el examen, o sea, como que eres un número, ¿no? Y pues no, o sea, como que podemos hacer ejercicios para revisión, podemos hacer unos ejercicios de matemáticas, revisamos, corregimos lo que hay que corregir, no es el fin del mundo equivocarse, tenemos toda la vida para volver a intentarlo. Entonces, bueno,
Exámenes como tal, no los hay, ¿no? Yo de pronto puedo hacer algunos ejercicios, pues para que tampoco después se paren en una secundaria y no tengan ni idea de qué es eso, ¿no? Pero, pues bueno, tiene que ver como con abrir un poco el panorama. Sí, yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que en realidad el día al día los niños, perdón, los maestros, las maestras, hacen una observación constante. O sea, no se requiere de exámenes donde uno va a estresar a los niños y además donde siempre el enfoque generalmente es cognitivo, volvemos a lo mismo, ¿no? Sino que en realidad los maestros, maestras trabajan, observan día a día, porque también es algo que caracteriza la pedagogía Waldorf, esta visión individual. Dentro de los hitos de desarrollo que todos compartimos, bueno, luego hay individualidades, ¿verdad? Algunos hablarán más pronto que otros, caminarán más pronto que otros, y así es en todo el proceso de desarrollo. Entonces, en realidad no necesitamos hacer exámenes para ver cómo los niños van. Necesitamos observar y tener un vínculo con ellos, mirar lo que están haciendo, qué están necesitando. Y algo que también caracteriza a las escuelas Waldorf es el trabajo con los padres y madres. Y Ok. eso hace que haya una visión más amplia y que podamos apoyar a los niños en donde estamos viendo que necesitan. Si hay algún niño que necesita un refuerzo en ciertos aspectos, pues ahí está este acompañamiento de la escuela con los papás, ¿no? Esto es algo que también es algo determinante, que permite que sea exitosa la educación Waldorf, que haya papás comprometidos, que estén dispuestos también, no solo a dejar a sus hijos en la escuela, sino a hacer un proceso, un camino juntos con sus niños, ¿no? Apoyándolos y también incluso transformándose ellos mismos, porque es algo que también intentamos hacer en las escuelas Waldorf, el poder tener un diálogo constante, escuela para padres, donde ellos mismos vayan autoobservándose y viendo qué se necesita también hacer en las casas, en las familias, qué se necesita hacer como mamá y papá, qué cambios se requieren para que la educación de tu hijo, para que lo que se pretende en la escuela tenga éxito. Porque no sucede por magia, ¿no? No sucede porque solamente los niños aprendan de esta determinada manera. Necesitamos también que en casa haya un apoyo y que haya acuerdos comunes. Eso es algo que también caracteriza a la escuela Waldorf. Por eso no requerimos de exámenes en primera instancia. Eso sí, pues los niños que ya se van a la secundaria, ahí tienen que aprender dinámicas de lo que son los exámenes y ahí se les apoya. Pero no necesitamos estresar a los niños y ver cómo van, porque los vamos viendo todos los días, cómo van. Claro. Es un contacto cercano con ellos, ¿no? Entonces, pero tengo entendido, por ejemplo, en preescolar el preescolar del Federico García Lorca está con la SEP. En primaria ya no está con la SEP y cuando salen los niños hacen el examen de línea o, No, o más bien. encontramos un proceso, bueno, no voy a decir mejor porque hubo mucha disposición de línea y pues bueno, pero bueno, en México existen opciones, el punto es que parece que no existieran y que no están a la mano. Entonces, ¿cómo acreditamos nosotros? Contestamos unas guías que son como una especie de exámenes, pero bueno, contestamos unas guías, unas fichas. Eso se revisa por una institución que depende, de hecho, de la SEP, que es como para hacer educación en casa un poco. Se llama CEDEX, para quien lo quiera buscar, por si le viene bien. Y listo. Existe la opción de hacer exámenes, existe la opción de hacer un proyecto. Entonces, bueno, ahí sí depende un poco como de qué es lo que más le convenga a cada quien, pero bueno, esa es la manera que hemos encontrado nosotros, porque pues SEP pues no se empata mucho, ¿no? Como con el currículum. Waldorf. Pero, Nada más quisiera aclarar esto de la SEP. O sea, el currículum, los niños aprenden absolutamente todo y más de lo que los programas de la SEP plantean. En donde no casa es en las edades, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? En las edades es donde no va exactamente igual el proceso de aprendizaje. Las funciones, los niños las están aprendiendo tercero, finales, tercero, cuarto en Waldorf, porque es el momento en donde mentalmente pueden realmente entender lo que es una fracción y luego los decimales, ¿no? Bueno, en la primaria pueden aprender desde el segundo, intentar enseñarles fracciones y eso genera un montón, es un ejemplo nada más que doy, pero genera un montón de estrés en los niños porque realmente no pueden entender qué significa el fraccionar, ¿no?
O nuestro proceso de aprendizaje de la escritura, lectura empieza primero, no empieza en el jardín de infancia. Y vemos que muchos niños están estresados y con graves problemas de conducta precisamente por este hecho, porque están aprendiendo o se les está intentando enseñar algo que ellos no pueden alcanzar, no porque no puedan en un momento dado de su vida. Y se generan problemas graves de autoestima y también de deserción escolar, porque ya no sienten gusto por el aprendizaje. Es algo que caracteriza a Baldor y que creo que es el mayor de sus éxitos, el que los niños van felices a la escuela, que aprenden con gusto y que aprenden todo, pero pues como decimos, todo a su debido tiempo, ¿no? Y a veces es menos es más, y no vamos corriendo queriendo que se saturen de contenido, sino vamos pan pianito, pero cuando termina la primaria los niños van bien preparados para ir a cualquier lugar. O sea, lo que entiendo es, van a ver todos los contenidos que están en la SEP y más, pero no en el orden en el que lo pone la SEP. O sea, exactamente. Exactamente. Dependiendo de la currícula. Sí. Oigan, ahorita estábamos hablando de las familias. ¿Para qué? Edith hablaba de las familias, ¿no? Que se requiere mucho el compromiso de las familias. ¿Para qué tipo de familias dirían ustedes que es Waldorf y el García Lorca en particular? Pues bueno, es para todos los niños, pero yo diría que Waldorf y el García Lorca es pues para familias que estén dispuestas a comprometerse a transformarse y a emprender un camino junto con sus hijos, ¿no? Como entender que la escuela no es el espacio que cuida a los niños en lo que vamos a la chamba, sino que es el espacio en el que compartimos la manera en la que vamos a criar a los seres humanos de los que va a depender el futuro, y que la escuela es un espacio de intercambio entre las familias y la escuela, que es un espacio abierto para escucharnos y que es un espacio para crecer como seres humanos todos, ¿no? Como que todos entramos en un proceso educativo y de transformación cuando nos acercamos aquí. ¿Y transformación en qué sentido? ¿Y transformación en qué sentido? En que van a tener que tirar su tele, digo, por poner algunos ejemplos, ¿no? En que van a tener que ponerle un trapo a la tele encima, en que van a tener que buscar cuáles son realmente los espacios y los momentos que los niños necesitan, ¿no? En que a lo mejor no está tan bueno jugar Xbox en la tarde, sino salir al parque. Y en que tenemos que generar espacios saludables para los niños y hacernos cargo de decisiones que tomamos cuando decidimos convertirnos en personas que van a acompañar a otras personas más chiquitas como a estar en el mundo y a estar bien, ¿no? Entonces, yo lo he visto así, hay procesos de transformación en todos, ¿no? En los niños, en los padres, en los maestros. Yo misma lo identifico como maestra, pues como un camino propio, ¿no? Así como de disciplina propia, no es mi trabajo, es mi camino de vida, y creo que eso es lo que es distinto, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ser papás que estén cuestionando sus propios paradigmas y cuestionando también a la sociedad en que vivimos, ¿no? Porque al final la pedagogía Waldorf quiere aportar apoyo a una transformación social necesaria que sabemos que es necesaria. O sea, todos, eso no creo que nos cabe la menor duda. Entonces, a veces tenemos que cuestionar nuestras propias creencias. A veces tendremos razón, pero a veces no. Y creo que ahorita en esta época, uno de los problemas que pues giran alrededor de la maternidad y la paternidad es como la falta de noción del papel del adulto frente a los niños en un proceso educativo, ya sean maestros o sean padres. Creo que estamos en un momento donde se ha democratizado la educación en el sentido familiar, y eso desde esta perspectiva pues es un problema, porque se ha perdido de vista que los adultos tienen un camino de vida que los niños no, y que los niños en general necesitan hasta cierto momento de su biografía una guía constante y un cuidado también, ¿no? La pedagogía Waldorf también se inserta mucho en esta visión de la salutogénesis, que tiene que ver con el nuevo paradigma de salud médica de salud, ¿no? Donde decimos no queremos curar enfermedades, queremos prevenir.
La educación como prevención y para una vida saludable en todo lo que implica la salud, que es salud mental, emocional y física. Entonces, papás que se puedan cuestionar su propia forma de crianza y que estén dispuestos a actuar en consecuencia de estos planteamientos, de este paradigma de desarrollo humano. O sea, es un desarrollo que redunda en un desarrollo humano más amplio. Entonces, sí, no, yo siempre digo, todas las escuelas Waldorf y todas, el García Lorca, son para todos los niños, no siempre para todas las madres y padres. Eso lo creo firmemente. Pero habrá papás y madres que esto no sea lo que están buscando y bueno, está muy bien, ¿no? Un papá o una mamá que se acerca a estas escuelas, pues tiene que querer ser partícipe en el proceso de sus hijos educativos. Ok, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero no sé cómo andan para hacerles un par de preguntas más. Yo creo que con un par puede ser más que Sí. suficiente. Sí, sí, un Sí. par de preguntas más. Este, Una es cómo se maneja el conflicto entre los niños y cómo es el tema de prevención de bullying, ¿no? O de, bueno, lo que, pues sí, del conflicto y del bullying, ¿no? Con los niños. Ujú. Bueno, yo creo que un poco volvemos al mismo punto siempre, ¿no? O sea, como, a ver, como que hay que observar quiénes son los niños que tuvieron un conflicto, ¿no? Y cuál es, y cómo podemos prevenir asuntos de bullying, que me parece a mí que esta palabra ha tomado como una cosa enorme, ¿no? Porque conflictos vamos a tener siempre, o sea, siempre, y como que uno crece de solucionar conflictos, ¿no? Entonces, el asunto es en qué punto estamos y cómo lo vamos a solucionar, y sobre todo no es cómo vamos a atender un problema, sino cómo lo vamos a prevenir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Pues trabajando siempre desde el respeto y desde el amor, empezando por los adultos, ¿no? O sea, como que también yo ahí pienso que uno como adulto no puede exigir o exigirle a los niños que se porten bien y sean respetuosos entre ellos cuando yo les falto al respeto en la clase, ¿no? Y cruzo como ciertos límites. Entonces, creo que el asunto de la prevención del bullying se trabaja en primer lugar poniendo el ejemplo como adultos, poniendo el ejemplo con las relaciones sociales que hay entre adultos en la escuela y en la casa. Creo que ese es el primer punto. ¿Y cómo atender los conflictos? ¿Qué pasa cuando dos niños tienen un conflicto? Bueno, pues lo podemos platicar y vamos a buscar una solución. Si son chiquitos de preescolar, no sé qué tanto lo vamos a platicar, esa es la verdad, ¿no? Entonces, como que siempre depende en qué lugar Depende la estemos. edad, depende quién, depende la edad, pero lo que sí puedo decir categóricamente es que prácticamente en las escuelas Waldorf no existe el bullying. Y una de las características, o puede algún niño pretender hacer bullying, pero lo paramos inmediatamente, porque estamos muy pendientes de los procesos y de lo que está sucediendo en clase. Y yo puedo decir que prácticamente no existe el bullying, ¿no? Y si, como dije, si vemos que puede suceder algo así, no lo vamos a permitir. Porque yo sí creo que se ha permitido el bullying. O sea, los maestros están desatendiendo las situaciones de los alumnos. ¿Por qué suceden cosas así en las escuelas? Los maestros ni se enteran. Eso no lo podemos concebir. O sea, tenemos que tener una visión y una cercanía a nuestros alumnos que nos permita darnos cuenta que eso está pasando. Y sí nos damos cuenta cuando alguien se quiere pasar de listo, ¿no? Y luego atendemos también las causas con los padres, por eso necesitamos padres activos. ¿Por qué un niño hace bullying a otro? ¿Y por qué uno es proclive de recibir bullying? Falta de autoestima, muchas situaciones que permiten que eso suceda, ¿no? Entonces, pues definitivamente creo que es algo que tiene la pedagogía Waldorf en general, exitosamente hablando, no hay bullying en las escuelas Waldorf, en general, ¿no? No es un problema con el que nos enfrentamos, realmente. O sea, puede haber conflictos, pero son parte. Conflictos, no, conflictos como dice Natalia, hay, claro, y los va a haber siempre y es parte de la vida. No podemos evitar las crisis de los conflictos y niños que unos sean antipáticos a otro, pero gestionamos eso también a través de cómo se enseña, a través de las historias. Las historias, los cuentos juegan un papel muy importante. Hay un currículum de narraciones donde hay contenidos psíquicos, emocionales, morales, que los niños van recibiendo y eso ayuda, es una panacea, es algo mágico, ¿no? Entonces, atendemos los problemas de conducta, definitivamente. O sea, no dejamos que eso crezca hasta llegar al bullying. Ok, y ya la última es cómo es la postura en cuanto a sexualidad, pregunta Val, y si existen reglas
en cuanto a si, por ejemplo, los niños se pueden pintar el pelo, si pueden llevar uñas postizas, o hay una gestión de límite. Sí, pues yo creo que qué bonito que se abra este tema, porque creo que está como muy fuerte también y nos lleva otra vez al meollo del asunto de la conversación del día de hoy, ¿no? Como, ¿cuándo es el momento para que uno explore su sexualidad manifiesta en el mundo? Porque realmente, ¿cómo se trabaja la sexualidad en la pedagogía Waldorf? Bueno, pues en todos los sentidos, porque sexualidad no nada más tiene que ver como con lo que yo pongo aquí afuera o como con mi preferencia sexual o con... Eso no es, ¿no? O sea, ese es un área y realmente la sexualidad se trabaja todo el tiempo, ¿no? Y tiene que ver como con poner el ejemplo, ¿soy respetuoso o no soy respetuoso? Etcétera, 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 ¿no? Eso como con los niños chiquitos. Ahora con los más grandes regresamos al mismo asunto de cuándo es el momento apropiado, ¿no? O sea, creo que hay un punto que es muy delicado en relación como al cuidado y protección de la infancia, que tiene que ver con la hipersexualización, ¿no? Y creo que ahí hay una línea que a veces se confunde, ¿no? Como entre la libertad o hipersexualizar a los niños. Entonces, yo diría, ¿por qué, por ejemplo, una niña o un niño de 7 años necesita traer uñas o lo que sea, ¿no? No es el momento, porque a los 7 años estamos en otro punto, ¿no? O sea, como que a los 7 años yo no tengo por qué estar manifestando mi sexualidad porque no estoy ahí. Y si hay necesidad de manifestarlo así, pues entonces tendríamos que preguntarnos qué pasa en el entorno cercano de estos niños, ¿no? Que los estamos llevando a un despertar sexual anticipado, ¿no? Sé que es un tema difícil porque también está como toda esta corriente de, bueno, pero ¿cómo se identifican los niños, no? Así de, a ver, tú que tienes 6 años, ¿cómo te identificas? ¿Como niño o como niña? A ver, alto, que esto corresponde en otro momento, ¿no? Hablábamos a propósito de los septenios, y el momento de la exploración y la identificación de cada quien con su individualidad, estaríamos hablando de por ahí comenzaría, idealmente, si hemos cuidado bien, a los 14 años y un poco más adelante, entonces sí me puedo preguntar quién soy, qué me gusta, y ahí tengo libertad absoluta. Antes es imitación, emulación, ¿sí? No es como una necesidad verdadera, ¿no? Y no quiero decir que hay un asunto así prohibitivo, pero sí hay un asunto de cuidar los tiempos, ¿no? Si después en la vida, cuando uno tiene la edad suficiente para decir, bueno, listo, soy homosexual, soy bisexual, soy lo que sea, ok, listo, muy bien, cada quien que decida lo que hace con su vida, ¿no? Ahí está, pero no tendríamos por qué estar decidiendo esto o anticipándonos a esto en, no sé, a los 9, no corresponde. No sé si quieres agregar algo. Sí, hay como umbrales dentro de la pedagogía Waldorf donde se trata el tema, por ejemplo, con las niñas, ¿no? Cuando va a llegar la menstruación, se hace una ceremonia muy bonita alrededor de esto. O sea, no es que no se hable del tema, ¿no? Sino en qué momento realmente las niñas o los niños empezando a despertar a la conciencia de su propia sexualidad enfocada en los genitales, porque como dijo Natalia, la sexualidad implica, primero que nada, la relación con el propio cuerpo, cómo yo me identifico y me siento, no más allá de si soy mujer o hombre y me cuestiono. Naturalmente uno no se cuestiona eso. Esta cultura que tiene muchos intereses de mucho tipo, de mucha manipulación política y social que estamos viviendo, quiere llevar a los niños a concientizar algo que naturalmente no surge. Y ustedes recuerden, porque todavía no les tocó, pues a los 7, 8 años no estaban pensando si yo soy niña o niño, porque me dijeron que era niña o niño, soy niña o niño, no. Yo tengo órganos sexuales definidos y a partir de ahí, de manera natural, se define, hay un nombre, hay que nombrar las cosas, no hay que tenerle miedo.
Si después yo decido que emocionalmente no me vinculo exactamente a lo que genitalmente soy, bueno, ya empiezo yo a investigarme más y decido qué quiero ser. Pero tenemos que ser claros que hay una gran manipulación a la infancia con motivos desde económicos y políticos o sociales hasta motivos que uno no entiende y que puede hablar de motivos bien oscuros, así lo veo yo, y que no corresponde, pero eso no quiere decir que no hablemos en el momento cuando empieza a surgir como este despertar a las niñas. Más tarde surgen los niños como este tipo de pláticas donde sí se habla de su sexualidad, de su cuerpo, pero no antes. Antes, como dijo Natalia, cómo nos relacionamos con los demás, con el cuerpo, cómo es la relación mujer y hombre en la escuela, frente a los niños, maestros, maestras. Y lo importante ahí sería cómo es la relación mamá y papá, porque eso conforma también la sexualidad, ¿no? Es un tema, es que cada tema en sí es muy amplio, no podemos como desarrollarlo todo, ¿verdad? Y que además podríamos decir como, bueno, mamá y papá o papá y papá, sí, o sea, porque también estamos ya en ese punto y creo que pues también nos corresponde como adultos abrirnos a eso, ¿no? Entonces yo no diría que la pedagogía Waldorf tiene una visión dura a propósito de eso, sino una visión que apunta hacia la libertad en el momento justo, ¿no? O sea, como que poniendo un ejemplo quizás un poco más burdo, yo no sé si el domingo en la tarde le entregaríamos a un niño de 5 años un vasito con mezcal y toma, listo, échatelo, ¿no? ¿Por qué ahí no es apropiado y decirle, ven mi vida, te voy a enseñar, no sé, lo que quiera, ¿no? Lo que sea, ¿no? Ven, te voy a enseñar a poner un condón. Ok, no aplica. O sea, en este momento no, no, no toca, ¿no? No toca, así como no toca un vasito de tequila, no toca como, ven, mi amor, vamos a platicar, tú cómo te identificas, porque eso, una vez más, ¿no? Como que está aquí, en el pensar, en los conceptos más abstractos. Si en la vida uno como adulto decide, y ya bien lo dijo Edith, decide desde su propia libertad y desde su propia individualidad, como adulto, que, bueno, listo, no me identifico como mujer, bueno, ya está, esas son las decisiones de cada quien, ¿no? Y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero con los niños, pues a propósito de que a nosotros nos toca como poner el terreno para que cada quien se descubra después, pues yo creo que lo correcto sería no inclinar la balanza hacia ningún lado, sino dejarla neutra. ¿Ibas a decir algo o no? Ah, ok. Todo. Es que es todo muy amplio, pues no podemos abarcarlo todo, ya estamos, yo estoy ya a tiempo realmente de cerrar. Ajá. Perfecto. Yo quiero agradecerle a las dos, muchísimo su tiempo y compartir con nosotros su experiencia, su sabiduría, y a todas las personas que se conectaron. Si a alguno de ustedes le interesa acercarse con el García Lorca, conocer más sobre la pedagogía, sobre la escuela, ver las instalaciones, cómo es el día a día, los invito, con todo el corazón a que vayan a la escuela. A mí es una escuela que me parece maravillosa. Y les dejo aquí en la información de Facebook toda la liga para que puedan ustedes ver todos los datos del García Lorca y puedan hacer una cita. Acaba de pasar la casa abierta del García Lorca, pero pueden hacer una cita para ir a conocer las instalaciones, platicar con Natalia, con Laura, con Edith, tal vez si se le encuentra por ahí. Si tienen suerte. Por ahí. Pero bueno, qué fortuna, muchas gracias por todo, gracias a las dos. Les agradezco con el corazón haber estado acá todo este tiempo compartiendo con nosotros. Bueno, Muchísimas gracias. Con gusto de compartir. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahí nos vemos pronto. Adiós. Bye. Bye. Bye.